mientras cuidaba de mi esposo enfermo, sacrificando mis sueños y mi salud para mantener a nuestra familia en pie. Él me traicionaba con su amante. Pero su mayor error fue subestimarme. Pensó que yo era ingenua, incapaz de descubrir la verdad. Salamanca era una ciudad de historias. Sus piedras doradas parecían guardar los secretos de siglos, pero la vida de Isabel no tenía nada de poético ni encantador. Cada día era una lucha, y su único alivio era la sonrisa de Camila, su hija de 5 años, que aún era demasiado joven para comprender el peso que su madre llevaba sobre los hombros. Isabel siempre había creído que su familia era su fortaleza, incluso cuando las dificultades surgían. Jamás imaginó que esa misma fortaleza podría derrumbarse de manera tan inesperada. Antonio, su esposo, era un hombre orgulloso. Trabajaba en la construcción desde muy joven y encontraba cierto tipo de satisfacción al ver los edificios de Salamanca tomar forma bajo sus manos. Había algo especial en trabajar en obras históricas, como la iglesia que estaba restaurando en los últimos meses. Es como si estuviera dejando mi huella en la ciudad, solía decir, e Isabel sonreía, orgullosa de su esposo trabajador y apasionado por lo que hacía. Pero el destino no siempre respeta las aspiraciones. Fue una tarde clara cuando llegó la llamada. Isabel estaba en la cocina, preparando la cena, mientras Camila jugaba con sus muñecas en la sala. El teléfono sonó y, al contestar, Isabel escuchó la voz tensa de un colega de Antonio. Le explicó, con cuidado, que Antonio había sufrido un accidente. Se cayó desde una altura considerable. Está consciente, pero herido. Lo llevaron al hospital, informó el hombre, tratando de calmarla. El mundo de Isabel pareció detenerse. Las palabras resonaban en su mente mientras intentaba mantenerse tranquila por Camila. Rápidamente, arregló a su hija y le pidió a una vecina de confianza, doña Carmen, que cuidara de ella mientras corría hacia el hospital. Salamanca, tan familiar para Isabel, le parecía un lugar completamente extraño mientras cruzaba las calles apresurada, con el corazón desbocado. En el hospital, Antonio estaba acostado en una cama, pálido, pero consciente. Intentó sonreír al verla, pero el gesto fue más de alivio que de felicidad. «Estoy bien», dijo con voz débil, pero Isabel sabía que no era verdad. El médico fue directo al grano. Antonio había sufrido una lesión grave en la columna y necesitaría meses de recuperación. Existía la posibilidad de que nunca pudiera volver a trabajar al mismo ritmo de antes. El impacto de la noticia fue devastador, pero Isabel no permitió que la desesperación la dominara. Al menos, no en ese momento. Abrazó a Antonio y le aseguró que todo estaría bien, aunque por dentro no tenía idea de cómo lograría hacerlo. Antonio siempre había sido el proveedor de la casa, y la perspectiva de meses sin su ingreso era aterradora. Pero Isabel sabía que debía ser fuerte, por su esposo, por su hija y por sí misma. Los días que siguieron fueron una carrera contra el tiempo. Isabel, que nunca había trabajado formalmente, comenzó a buscar empleo. Salamanca tenía su encanto, pero también sus dificultades. Encontrar un puesto para alguien sin experiencia era un desafío. Después de semanas de búsqueda y rechazos, consiguió un trabajo en una fábrica de embutidos. El salario era bajo, pero era algo. El trabajo en la fábrica era agotador. Isabel pasaba horas de pie, lidiando con el fuerte olor y el ruido constante de las máquinas. El frío del ambiente parecía calarle hasta los huesos, pero no se quejaba. Cada hora allí era una hora en la que su familia podía tener un techo sobre la cabeza y comida en la mesa. Aún así, era difícil no sentirse asfixiada por la rutina que la alejaba cada vez más de Camila y de Antonio. Mientras Isabel trabajaba, Antonio enfrentaba su propia batalla. Antes activo y lleno de energía, ahora pasaba los días en la sala, sentado en un sillón cerca de la ventana. El hombre que antes se enorgullecía de su capacidad para mantener a la familia ahora parecía una sombra de sí mismo. La sala, que solía ser el corazón del hogar, ahora era un lugar de silencio y tensión. Las conversaciones entre Isabel y Antonio se volvieron raras y breves. Ella preguntaba sobre su salud, él respondía de forma vaga.
Ya no había discusiones animadas sobre el futuro ni risas compartidas sobre los eventos del día. Camila, aunque pequeña, comenzó a notar que algo estaba mal. La casa ya no era un lugar de alegría, y su madre siempre estaba cansada. Una noche, mientras Isabel la acostaba, Camila le tomó la mano y preguntó, ¿Papá se va a mejorar? Ya no juega conmigo. La pregunta rompió algo dentro de Isabel. Besó la frente de su hija y prometió, con la voz quebrada, sí, mi amor. Solo necesita un poco más de tiempo. La rutina seguía siendo pesada, pero Isabel empezó a notar cosas extrañas. Pequeños detalles, como la forma en que algunas prendas parecían estar fuera de lugar o los comentarios de los vecinos que no tenían sentido. Fue doña Carmen quien plantó la primera semilla de duda en su mente. Una mañana, mientras Isabel salía para el trabajo, Carmen saludó desde la ventana. Ayer estabas tan guapa, Isabel. Me dio gusto verte salir a divertirte un poco, comentó con una sonrisa cálida. Isabel se detuvo, confundida. Pero no salí anoche. Estuve aquí en casa, doña Carmen. La vecina frunció el ceño. Ah, debe haber sido alguien parecida, entonces. Pero juro que parecía tú. Isabel intentó ignorar el comentario, pero la sensación de incomodidad permaneció con ella. Si hubiera sido solo Carmen, podría haberlo descartado fácilmente, pero en los días siguientes, otros vecinos mencionaron situaciones similares. Todos juraban haber visto a Isabel y Antonio en lugares donde ella sabía que no había estado. Los comentarios de los vecinos la perseguían, y por más que intentaba apartarlos, regresaban con más fuerza. No tenía sentido que tantas personas confundieran a otra mujer con ella, y lo más extraño era que Antonio siempre aparecía mencionado en las historias. Los vi juntos en la plaza, tomando un café, había dicho doña Carmen. Te veías tan feliz, Isabel. Otras personas también la abordaron con versiones similares. Los vi caminando por la calle por la noche, dijo otro vecino. Iban tomados de la mano. Esas observaciones incomodaban a Isabel, no solo por su contenido, sino por la certeza en la voz de quienes las relataban. Lo más intrigante era que, en todas las descripciones, esa Isabel estaba acompañada por Antonio. Siempre él. Esto hacía que su corazón latiera más rápido y su mente se llenara de preguntas. Antonio rara vez salía de casa. Desde el accidente, apenas tenía energía para ir a la farmacia o hacer algo más que mirar por la ventana. Al menos, eso era lo que le mostraba a ella. Sin embargo, algo empezó a parecer fuera de lugar. Antonio, que antes había estado completamente desinteresado en su apariencia desde el accidente, de repente comenzó a cuidarse más. Se afeitaba con frecuencia, usaba perfume e incluso elegía ropa más arreglada. Isabel notó los cambios, pero prefirió no cuestionarlo. Quizá era una buena señal. Quizá estaba tratando de salir de ese estado de apatía. Eso era lo que quería creer. Aún así, la duda persistía. No era solo su comportamiento, eran las miradas de los vecinos cuando ella pasaba, miradas que parecían saber más de lo que ella misma sabía. En casa, Antonio parecía demasiado tranquilo, como si fuera inmune a la tensión que ella sentía en el aire. Mientras Isabel trabajaba hasta la extenuación para mantener a la familia, él pasaba los días sentado, evitando conversaciones largas y respondiendo de forma monótona. Una tarde, Isabel volvió a encontrarse con doña Carmen mientras regresaba a casa. La vecina, siempre observadora, estaba regando las plantas desde su ventana. ¿Sabes, Isabel? Ayer los vi de nuevo. Tú y Antonio, en el restaurante cerca de la plaza, se veían tan elegantes. Hace tiempo que no te veía así de arreglada. Isabel se detuvo en medio del camino. Sintió un escalofrío en la espalda. Esta vez, doña Carmen no parecía estar confundiendo las cosas. El restaurante mencionado era un lugar que ella y Antonio solían frecuentar antes del accidente, pero hacía meses, quizá incluso años, que no iban allí juntos. No estuve allí, doña Carmen, dijo con una voz un poco más dura de lo que le hubiera gustado.
Trabajé todo el día y volví directo a casa. Carmen frunció el ceño, claramente confundida. ¿Estás segura? Podría jurar que, bueno, quizá mis ojos me estén engañando. Isabel siguió su camino, pero algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Cuando llegó a casa, encontró a Antonio en el mismo lugar de siempre, en la sala, viendo televisión con la mirada perdida. Sin embargo, un olor a perfume llamó su atención. No era el que ella usaba, sino algo más fuerte y dulce, un aroma que se sentía fuera de lugar en aquel ambiente sencillo. ¿Saliste hoy?, preguntó Isabel, tratando de mantener un tono neutral. Antonio desvió la mirada de la televisión por un momento, claramente sorprendido por la pregunta. No. Solo salí al balcón a tomar un poco de aire, ¿por qué? Ella negó con la cabeza. Por nada. Solo me pareció que la sala tenía un olor diferente. Él se encogió de hombros, volviendo su atención a la pantalla. Isabel sabía que no tenía sentido presionarlo. Antonio siempre había sido reservado, pero desde el accidente, parecía haber levantado un muro a su alrededor. Necesitaba pruebas, entender lo que realmente estaba pasando antes de enfrentarlo. En los días siguientes, Isabel comenzó a observar los movimientos de Antonio con más atención. Notó que siempre esperaba a que ella saliera al trabajo antes de bañarse o cambiarse de ropa. A veces encontraba la cocina más ordenada de lo que la había dejado, o pequeños detalles, como platos que no deberían estar allí. No era suficiente para acusarlo de algo, pero eran señales que no podía ignorar. Isabel estaba decidida a descubrir la verdad. Esperó a que Antonio saliera al balcón y comenzó a revisar gavetas y armarios. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que algo estaba escondido. Fue en un bolsillo interno de una chaqueta de Antonio donde encontró la primera pista, un recibo de restaurante con fecha reciente. Era del mismo restaurante que doña Carmen había mencionado. ¿El detalle más inquietante? La cuenta incluía 2 platos principales y un postre. Isabel sintió que el mundo giraba a su alrededor. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la evidencia era demasiado clara como para ignorarla. Era como si todo comenzara a tener sentido. Esa noche, Isabel apenas pudo cerrar los ojos. El recibo del restaurante parecía pesar en su bolsillo como una piedra. Sentada en la cama, con Antonio durmiendo a su lado, trató de organizar sus pensamientos. ¿Qué significaba aquello? ¿A quién estaba llevando él a ese restaurante? Y, peor aún, ¿por qué tantas personas parecían confundir a esa mujer con ella? Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que se formaba era aterrador. Isabel se levantó antes del amanecer, como todos los días, pero esta vez el peso de la duda hacía que sus movimientos fueran lentos y torpes. En la cocina, mientras preparaba el café, los recuerdos de los últimos meses inundaron su mente, el comportamiento apático de Antonio, las excusas vagas, el perfume extraño que ahora parecía constante. Todo sumaba. Estaba ocultando algo. La pregunta era, ¿qué exactamente? Decidió que necesitaba pruebas concretas. No podía seguir acumulando sospechas sin enfrentar los hechos. Isabel hizo que su rutina pareciera normal, arregló a Camila para la escuela, la dejó en la entrada y se dirigió al trabajo. Pero a mitad de camino tomó una decisión impulsiva. Ese día no iría a la fábrica. En lugar de eso, regresó a casa y encontró un punto discreto desde donde pudiera observar sin ser vista. Se escondió detrás de un pequeño muro de piedra, con una vista directa a la entrada de su casa. El sol ya había salido y las calles comenzaban a llenarse de vida, pero Isabel permaneció inmóvil, el corazón latiendo rápidamente. Durante horas, no ocurrió nada. Antonio estaba dentro, como siempre, aparentemente sin hacer nada más que ocupar el mismo sillón cerca de la ventana. Pero Isabel sabía que las apariencias podían engañar. Poco antes del mediodía, cuando Isabel comenzaba a dudar de sí misma, finalmente ocurrió algo. Una mujer apareció en la esquina de la calle y comenzó a caminar hacia la casa. La joven iba bien arreglada, con un vestido ligero que resaltaba su figura.
Y lo más extraño, caminaba con la familiaridad de quien está acostumbrada a ir a ese lugar. Cuando llegó a la puerta, Isabel casi perdió el aliento. La mujer sacó una llave de su bolso y abrió la puerta como si fuera dueña de la casa. Isabel tuvo que contenerse para no correr hacia ella. La duda ahora era una certeza. Antonio estaba recibiendo a esa mujer mientras Isabel trabajaba para mantener a la familia. Esperó unos minutos, el corazón desbocado, antes de armarse de valor para entrar en la casa. La rabia que sentía era casi imposible de controlar, pero Isabel sabía que debía contenerse. Si entraba precipitadamente, podría perder la oportunidad de descubrir toda la verdad. Con pasos firmes, cruzó la calle y abrió la puerta con cuidado. Dentro de la casa, el silencio era casi ensordecedor. Isabel respiró hondo, tratando de escuchar cualquier sonido que indicara que estaba pasando. Fue entonces cuando oyó voces provenientes de la sala. Se acercó lentamente, las manos temblando mientras giraba el picaporte. La puerta de la sala estaba entreabierta, e Isabel miró por una rendija. Antonio estaba sentado en su sillón habitual, pero su postura era completamente distinta. Estaba relajado, sonriendo de una manera que Isabel no había visto en meses. La mujer estaba a su lado, riendo por algo que él había dicho, con la mano levemente apoyada en su brazo. Isabel retrocedió, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente luchaba por procesar lo que veía, pero todo tenía sentido ahora. Antonio no solo estaba traicionando su confianza, estaba construyendo otra vida mientras ella sacrificaba la suya para mantener a la familia unida. Sin pensarlo, Isabel entró abruptamente en la sala. La puerta golpeó contra la pared, y el ruido hizo que ambos se sobresaltaran. La expresión de Antonio pasó de sorpresa a pánico en segundos, mientras la mujer miraba a Isabel con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Así que esto es», dijo Isabel, con la voz cargada de dolor y rabia. «Mientras yo trabajo día y noche, ¿tú estás aquí, con ella?» Antonio tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. La mujer, por otro lado, no parecía intimidada en lo más mínimo. Se levantó y cruzó los brazos, mirando a Isabel de arriba a abajo. «Tú debes ser la esposa», dijo con un tono que rozaba el desdén. «He oído hablar mucho de ti». Isabel sintió que la rabia crecía, pero se negó a perder el control. «¿Quién eres tú?», preguntó, enfrentando a la joven. «¿Y qué haces en mi casa?». La mujer se encogió de hombros, como si la pregunta no fuera importante. «Soy amiga de Antonio», dijo con una sonrisa fría. «O quizá algo más». «Pregúntale a él». Antonio finalmente intentó intervenir. «Isabel, no es lo que estás pensando, no lo es», interrumpió Isabel, con la voz firme. «Entonces explícalo, ¿por qué esta mujer tiene una llave de nuestra casa? ¿Por qué todos los vecinos creen que ella soy yo? ¿Por qué gastas el dinero que debería ser para nuestra familia en cenas con ella?» «Estoy esperando, Antonio», dijo Isabel, con la voz cargada de dolor y autoridad. «Explícalo, ¿quién es esta mujer y por qué está en nuestra casa?» Antonio abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos iban de Isabel a la joven, como si buscara una salida. La mujer, sin embargo, no parecía tener el menor interés en ocultar la situación. Dio un paso adelante, cruzó los brazos y enfrentó a Isabel con una sonrisa que transmitía más desprecio que empatía. «Creo que mereces saber la verdad», dijo la mujer, ignorando la mirada de advertencia que Antonio le lanzó. «Él no va a contarlo, pero yo sí». Isabel sintió que todo su cuerpo se tensaba. «Entonces habla», respondió, cruzándose de brazos como un reflejo. La mujer parecía disfrutar de la tensión en el aire. «Me llamo Luisa. Estoy con Antonio desde hace algunos meses», empezó, con un tono despreocupado, como quien habla de un detalle cualquiera. «Y antes de que preguntes, no soy solo una amiga. Estamos juntos». La declaración quedó suspendida en el aire, pesada y cruel. Isabel no desvió la mirada, aunque sentía que algo dentro de ella estaba a punto de romperse. Antonio intentó intervenir,
levantándose del sillón con dificultad. Isabel, por favor, escúchame. No es tan simple como parece. No es simple, lo interrumpió ella, dejando que la rabia finalmente desbordara. Me traicionaste, Antonio, bajo mi techo, con mi hija durmiendo en el cuarto de al lado mientras yo me mato trabajando para mantener esta casa. ¿Y tienes el descaro de decir que no es simple? Antonio vaciló, pero Luisa no. Ella se encogió de hombros y, con un tono casi casual, soltó la bomba que Isabel jamás esperó oír. Tampoco le contó sobre el dinero, ¿cierto?, preguntó Luisa, inclinando la cabeza con curiosidad. Dinero, repitió Isabel, confundida. Ah, claro, no lo mencionó, continuó Luisa, mirando a Antonio con una falsa sorpresa. Antonio recibió una indemnización bastante generosa por el accidente. Pero, en lugar de usarla para ayudar a la familia, la gastó conmigo. Cenas, regalos, viajes. Incluso prometió alquilar un apartamento para nosotros dos, lejos de aquí. Isabel quedó paralizada. Las palabras de Luisa resonaban como un eco interminable en su mente. Lo que estaba diciendo era tan absurdo que Isabel quería creer que era mentira, pero el silencio de Antonio lo confirmaba todo. Su rostro, avergonzado y derrotado, era la confesión que no necesitaba escuchar en palabras. Antonio, dijo Isabel con la voz baja y controlada, aunque sus ojos revelaban la tormenta interna. ¿Es cierto, recibiste una indemnización? Finalmente, él encontró el valor para responder, pero su voz era un susurro. Yo, sí. La recibí. ¿Cuánto? Antonio dudó. Cerca de 50.000 euros. 50.000 euros. Isabel sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Durante meses, había trabajado día y noche, sacrificándolo todo, su tiempo, su salud, su relación con Camila, para mantener la casa. Y todo ese tiempo, Antonio tenía una fortuna escondida. Más que suficiente para cubrir las facturas médicas, mantener la casa y aún vivir cómodamente. ¿Dejaste que me matara trabajando mientras escondías eso?, preguntó ella, incrédula. ¿Dejaste que Camila viera a su padre hundido en la apatía y a su madre exhausta, mientras tú gastabas dinero con esta mujer? Antonio intentó acercarse, pero Isabel dio un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. No te acerques a mí, dijo ella, con la voz cargada de autoridad. No tienes idea de lo que acabas de hacerme. Luisa, por otro lado, parecía perder la paciencia. Mira, no sé qué esperabas, Isabel, dijo ella con desdén. Antonio está conmigo ahora. No tiene que fingir que es feliz en esta vida mediocre. Isabel dio un paso adelante, con la mirada clavada en Luisa. No tienes idea de lo que significa luchar por una familia, porque nunca lo has tenido que hacer. Yo, en cambio, luché por él cuando nadie más lo haría. Si crees que voy a aceptar esto callada, estás muy equivocada. La respuesta firme de Isabel pareció sorprender a Luisa, pero antes de que pudiera reaccionar, Isabel se volvió hacia Antonio. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No se trata solo de la traición. Es el desprecio por nuestra familia. Por mí. Por Camila. Antonio abrió la boca para responder, pero Isabel no le dio espacio. Acabas de destruir todo lo que construimos. Quiero que lo entiendas, porque, a partir de ahora, no voy a ser más la mujer que limpia tu desastre mientras te escondes detrás de tu apatía. Se giró hacia Luisa. Y en cuanto a ti, puedes quedarte con él. Pero no te equivoques, porque el hombre que crees que estás llevando no es el hombre que yo conocí. Es solo una sombra. Buena suerte con eso. Por un momento, la sala quedó en absoluto silencio. Isabel sabía que su vida estaba cambiando drásticamente en ese instante, pero no había espacio para la duda. Salió de la sala y fue directamente al cuarto, donde cerró la puerta y comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Antonio intentó golpear la puerta, pero Isabel lo ignoró. No era el momento de discutir. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad. Pero había algo claro,
No dejaría que la traición de Antonio definiera su futuro ni el de Camila. Isabel era fuerte. Había cargado con la familia sola durante demasiado tiempo, y ahora usaría esa fuerza para reconstruirse, sin él. Isabel pasó la noche encerrada en el cuarto, el silencio solo interrumpido por los golpes amortiguados de Antonio, que seguía intentando justificarse desde afuera. Llorando en silencio, sacó un recibo de restaurante que aún estaba en el bolsillo de su abrigo. Ese pequeño trozo de papel parecía simbolizar la traición de Antonio en su forma más tangible, una parte de su vida que él había robado mientras ella se sacrificaba por él y por Camila. Se levantó con determinación. Antonio seguía en la sala, abatido y claramente arrepentido, pero Isabel ya no tenía espacio para su culpa ni para su arrepentimiento. Ignorándolo por completo, tomó su bolso y salió por la puerta. Él intentó seguirla. Isabel, por favor, necesitamos hablar, imploró. No hay nada más que hablar, respondió ella sin siquiera mirar atrás. Tomaste tu decisión, Antonio. Ahora yo tomaré la mía. Isabel caminó por la ciudad, sintiendo el peso de su decisión, pero también una fuerza renovada. Sabía lo que tenía que hacer y quién podía ayudarla. Salamanca era una ciudad pequeña, e Isabel sabía que podía encontrar apoyo en un viejo amigo de la familia, el abogado Miguel. Tenía una pequeña oficina cerca de la Casa de las Conchas, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Allí se dirigía. Miguel era un hombre serio y dedicado, conocido por su impecable trabajo. Isabel sabía que, si alguien podía ayudarla, sería él. Después de una llamada rápida para concertar una cita, fue a la pequeña oficina cerca de la Casa de las Conchas. Cuando llegó, fue recibida por la secretaria, quien la condujo hasta la sala de Miguel. Miguel se levantó de su escritorio en cuanto Isabel entró. Notó de inmediato la expresión abatida de la mujer y le hizo un gesto para que se sentara. Isabel, dijo él con voz amable. ¿Qué ocurrió? Pareces preocupada. Ella respiró hondo antes de comenzar. Miguel, necesito ayuda. No sé por dónde empezar, pero mi vida se ha derrumbado. Miguel se inclinó hacia adelante, con semblante serio. Estoy aquí para escucharte. Cuéntamelo todo, desde el principio. Isabel comenzó a relatar los acontecimientos de las últimas semanas. Habló del accidente de Antonio, los sacrificios que hizo para mantener a la familia, el trabajo en la fábrica y el desgaste emocional que había estado enfrentando. Cuando llegó a la parte sobre los relatos de los vecinos, Miguel levantó las cejas, pero permaneció en silencio. Por último, Isabel contó sobre el enfrentamiento con Antonio y la revelación de la amante sobre el dinero escondido. Él recibió 50.000 euros, dijo ella, tratando de mantener la voz firme. 50.000. Mientras yo me mataba para mantener las cuentas al día, él lo gastaba con otra mujer. Y todo a escondidas. Miguel dejó escapar un suspiro. Esto es serio, Isabel. Si él escondió ese dinero mientras tú sostenías la casa, tenemos un caso sólido para llevar esto a la justicia. La indemnización forma parte de los bienes conyugales, así que tienes derecho a una parte, especialmente considerando todo lo que hiciste por tu familia. No quiero solo el dinero, Miguel, respondió Isabel, cruzando los brazos. Quiero justicia. Él me traicionó de todas las formas posibles, y Camila no merece vivir en un ambiente así. Miguel asintió. Entiendo. Vamos a actuar con calma y de forma estratégica. Primero, necesitamos reunir todas las pruebas. Mencionaste el recibo del restaurante. Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Documentos bancarios, cualquier evidencia de gastos indebidos. También será importante demostrar que eras la única que sostenía el hogar. Isabel estuvo de acuerdo, aunque la idea de hurgar en cada detalle de su vida le resultaba agotadora. Sabía que no tenía otra opción. Miguel le pidió que trajera todos los documentos que pudiera encontrar, extractos bancarios, recibos de cuentas pagadas y cualquier otro papel que pudiera ayudar a construir el caso. Antes de salir de la oficina, Miguel la tranquilizó. No te preocupes,
Isabel. Vamos a enfrentarlo juntos. No estás sola. Esas palabras le brindaron un consuelo inesperado. Aunque todavía se sentía herida y confusa, Isabel sintió un atisbo de esperanza. Por primera vez, parecía que estaba recuperando el control de su vida. Esa noche, Isabel regresó a casa con un propósito claro. Antonio estaba sentado en la sala, con el rostro sombrío. Intentó hablar cuando la vio entrar, pero Isabel levantó la mano, pidiéndole silencio. Antonio, seré directa, dijo con un tono que él nunca había escuchado antes. He consultado a un abogado. Te llevaré ante la justicia. Antonio abrió los ojos con sorpresa, claramente tomado desprevenido. Isabel, no. Por favor, podemos resolver esto entre nosotros. Sé que cometí errores, pero estaba perdido. No sabía qué hacer después del accidente. Perdido, lo interrumpió ella, con la voz cargada de ira. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, Antonio. Escondiste el dinero mientras yo me mataba trabajando. ¿Mantuvieras a tu amante mientras yo sostenía a nuestra familia, y ahora esperas que lo olvide todo? No voy a dejar que salgas impune. Antonio bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Isabel sintió una punzada de tristeza, pero rápidamente apartó ese sentimiento. Ya no había espacio para la fragilidad. Necesitaba ser fuerte, por ella misma y por Camila. En los días siguientes, Isabel comenzó a revisar la casa en busca de evidencias. Encontró más recibos de restaurantes, transacciones bancarias sospechosas e incluso pequeños regalos escondidos en cajones que Antonio probablemente planeaba darle a Luisa. Al mismo tiempo, empezó a pensar en el impacto que todo esto tendría en Camila. No quería que su hija sufriera, pero también sabía que debía enseñarle que aceptar injusticias no era una opción. Isabel se prometió a sí misma que haría todo lo necesario para proteger el futuro de Camila. Mientras tanto, Antonio parecía cada vez más nervioso. Intentaba redimirse con pequeños gestos, ordenando la casa, preparando la cena, pero Isabel no se dejaba engañar. No era algo que pudiera arreglarse con acciones superficiales. No entiendes, Isabel dijo él una noche, intentando iniciar una conversación más. Me sentía inútil, perdido. Luisa apareció cuando estaba en el fondo. Fue un error, pero un error, lo cortó ella, sin ocultar su desprecio. Un error es olvidar pagar una factura. Lo que tú hiciste fue destruir una familia. Y ahora, Antonio, enfrentarás las consecuencias. No esperó respuesta. Isabel ya sabía lo que tenía que hacer y estaba decidida a seguir adelante. Miguel la llamó 2 días después, confirmando que ya tenían pruebas suficientes para iniciar el proceso. Isabel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la batalla no sería fácil, pero estaba lista. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y determinación para Isabel. Dividía su tiempo entre el trabajo en la fábrica y las reuniones con Miguel, quien analizaba cuidadosamente las pruebas que ella había recopilado. Cada recibo de restaurante, cada transacción bancaria y cada detalle del comportamiento de Antonio eran piezas que Miguel usaba para construir un caso sólido. Isabel, aunque aún herida, comenzaba a sentirse fortalecida por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Miguel explicó que el caso se basaría en 2 puntos principales. El primero era la división de la indemnización. Como el dinero se había recibido durante el matrimonio, Isabel tenía derecho a una parte significativa, especialmente considerando que ella había sostenido el hogar sola mientras Antonio lo ocultaba. El segundo punto era el uso indebido de los recursos. Los gastos que Antonio había hecho con Luisa podían considerarse una mala administración de los bienes conyugales, algo que fortalecería la posición de Isabel en el tribunal. Antonio no solo ocultó la indemnización, dijo Miguel en una de las reuniones. Usó ese dinero para financiar una vida paralela mientras tú trabajabas para sostener a la familia. Eso es un agravante en el caso. Vamos a demostrarle al juez que fuiste perjudicada tanto financiera como emocionalmente. Isabel asintió, sintiendo una ola de gratitud hacia Miguel. No solo era un profesional competente,
sino que también mostraba un genuino interés en ella y su situación. Él le recordaba constantemente que no tenía que cargar con la culpa de lo sucedido. Esa responsabilidad es toda suya, Isabel le dijo en una ocasión. Hiciste todo lo que pudiste por tu familia. Días después, Miguel se puso en contacto con una noticia importante. Había presentado el caso y el tribunal lo había aceptado. La audiencia inicial fue programada, e Isabel sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Era el primer paso hacia la justicia que buscaba. Sin embargo, antes del juicio, Antonio hizo un último intento para evitar el enfrentamiento legal. La abordó nuevamente, esta vez con un tono casi desesperado. Isabel, te lo ruego. Piensa en Camila. Ella no merece pasar por esto. No necesitamos exponer todo esto en el tribunal. Isabel lo miró con firmeza. Camila tampoco merecía ver a su madre matándose trabajando mientras tú gastabas nuestro dinero con otra mujer. Ya no se trata de lo que tú quieras, Antonio. Se trata de lo que es justo. Antonio bajó la cabeza, derrotado. Isabel sabía que él estaba intentando apelar a su lado emocional, pero ella no podía ceder. Había pasado meses priorizando las necesidades de todos, menos las suyas. Ahora, era su momento de luchar por lo que merecía. La víspera de la audiencia, Isabel sintió una ola de nerviosismo. Sabía que el tribunal sería un ambiente difícil, donde tendría que revivir cada doloroso detalle de lo que había sucedido. Pero, al mismo tiempo, se sentía preparada. Miguel había hecho un excelente trabajo reuniendo las pruebas, e Isabel sabía que estaba en buenas manos. El día de la audiencia finalmente llegó. El sol apenas había salido, pero Isabel ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café intacta frente a ella. El peso del momento hacía que su estómago se revolviera, pero, al mismo tiempo, una fuerza silenciosa crecía dentro de ella. Hoy, enfrentaría a Antonio y demostraría que no sería más una víctima de sus decisiones egoístas. Miguel llegó a su casa puntualmente, trayendo una carpeta llena de documentos organizados. Parecía confiado, algo que Isabel encontró reconfortante. Estamos listos, Isabel, dijo él. No hay razón para temer. Tienes la verdad de tu lado. Ella asintió, apretando la correa de su bolso. Vestía ropa sencilla, pero bien cuidada, queriendo transmitir seriedad. Camila, aún muy joven para entender lo que estaba ocurriendo, se quedó con doña Carmen, la vecina que siempre la ayudaba en momentos difíciles. Isabel besó a su hija en la frente antes de salir. Todo estará bien, mi amor, dijo, aunque sentía el peso de su propia incertidumbre. En el tribunal, la atmósfera era tensa. Isabel intentó mantener la compostura mientras se sentaba junto a Miguel, esperando el inicio de la audiencia. Antonio llegó poco después, luciendo abatido. Evitó mirar a Isabel y se sentó junto a su abogado, un hombre que parecía más interesado en mirar el reloj que en ayudar a su cliente. El juez, un hombre serio de mediana edad, entró en la sala, y todos se pusieron de pie en señal de respeto. Cuando él tomó asiento, dio inicio al proceso revisando los documentos iniciales presentados por Miguel y el abogado de Antonio. Estamos aquí hoy para discutir la división de la indemnización recibida por el acusado, Antonio Martínez, y evaluar las acusaciones de uso indebido de dichos recursos, según lo presentado por la parte demandante. Isabel González, dijo el juez, mirando a ambos lados de la sala. Miguel comenzó su presentación con calma y precisión. Explicó que Antonio había recibido una indemnización significativa tras un accidente laboral, pero que decidió ocultar esa información a su esposa y gastarla de manera irresponsable. Subrayó que Isabel mantenía sola el hogar, trabajando largas horas, mientras Antonio despilfarraba el dinero en cenas caras, regalos y otros lujos. Mientras mi clienta trabajaba para pagar las cuentas y mantener a la hija de la pareja, el acusado decidió priorizar sus propios intereses, en detrimento de su familia, dijo Miguel, entregando documentos al juez. Los recibos que presentamos, junto con los extractos bancarios, lo dejan absolutamente claro. Antonio se veía inquieto.
Evitaba mirar a Isabel y movía las manos nerviosamente. Cuando su abogado tomó la palabra, intentó desviar la atención de las acusaciones. El accidente dejó a mi cliente en un estado emocionalmente vulnerable, comenzó el abogado. No estaba en condiciones de tomar decisiones racionales y terminó cometiendo errores, algo que lamenta profundamente. Solicitamos al tribunal que considere esto. Antonio fue llamado a declarar, y su abogado intentó guiarlo para que pareciera arrepentido y emocionalmente afectado. Me sentí inútil después del accidente, dijo Antonio con voz temblorosa. No sabía cómo lidiar con todo. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero nunca quise perjudicar a mi familia. Mientras Antonio hablaba, Isabel lo observaba atentamente. Sus palabras podrían conmover a un extraño, pero para ella sonaban vacías. No estaba enfrentando las consecuencias reales de sus acciones, solo intentaba suavizar la gravedad de lo que había hecho. Entonces fue el turno de Isabel. Miguel la había preparado para el momento, pero aún así, sintió su corazón acelerarse cuando fue llamada al estrado. Cuando el juez le indicó que contara su historia, comenzó con voz firme, aunque la emoción era evidente en sus palabras. Me casé con Antonio creyendo que éramos un equipo, comenzó Isabel, mirando directamente al juez. Cuando él tuvo el accidente, hice todo lo posible por mantener unida a nuestra familia. Abandoné mi sueño de estudiar, acepté un trabajo agotador y pasé meses cargando con todo el peso yo sola. Durante todo ese tiempo, él me ocultó que había recibido dinero suficiente para ayudarnos a superar ese momento difícil. No solo lo ocultó, sino que utilizó ese dinero para financiar una vida con otra mujer. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero continuó. No estoy aquí solo por el dinero. Estoy aquí porque quiero justicia. Quiero que mi hija vea que, cuando somos traicionados, tenemos derecho a levantarnos y luchar por lo que es nuestro. La sala quedó en silencio cuando terminó. Miguel le sonrió discretamente, como diciendo que había hecho un buen trabajo. El juez agradeció y pidió un receso para revisar las evidencias antes de tomar una decisión. Durante el receso, Isabel salió al pasillo, donde Miguel la acompañó. Estuviste increíble ahí dentro, le dijo. Mantuviste la calma y dejaste claro el impacto que esto tuvo en tu vida. Antonio pasó junto a ellos sin decir una palabra. Parecía más derrotado con cada momento que pasaba, pero Isabel no sentía ninguna satisfacción con eso. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar lo que era justo y de darse a sí misma y a Camila la oportunidad de comenzar de nuevo. Tras la pausa, todos regresaron al tribunal. El juez entró en la sala, y el silencio llenó el ambiente. Ajustó sus gafas y comenzó a hablar. Señor Martínez, comenzó Miguel, en un tono calmado pero firme. Usted recibió 50.000 euros de una indemnización, ¿correcto? Antonio dudó antes de responder. Sí. ¿Y por qué no informó a su esposa, Isabel González, sobre ese dinero? Antonio tartamudeó. Yo no quería que lo supiera. Pensé en usar el dinero más tarde, cuando las cosas mejoraran. Cuando las cosas mejoraran, repitió Miguel con un toque de incredulidad en la voz. Entonces, ¿por qué usó ese dinero en cenas, regalos y otros gastos relacionados con su relación con otra mujer? Antonio guardó silencio, incapaz de dar una respuesta convincente. Era como si todas las excusas que había ensayado simplemente no fueran suficientes en ese momento. Después de que se escucharon los testimonios y se presentaron los argumentos, el juez anunció que daría su decisión en ese momento. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Miguel, quien hizo un leve gesto con la cabeza, indicándole que debía mantener la calma. El juez ajustó sus gafas y comenzó a hablar. Tras revisar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios de las partes, este tribunal concluye que la demandante, Isabel González, no solo mantuvo el hogar por sí sola, sino que también sufrió un impacto emocional significativo debido a las acciones del acusado, Antonio Martínez. Es evidente que el acusado ocultó recursos que podrían haberse utilizado para el bienestar de la familia y, en cambio, los utilizó de manera irresponsable. Antonio bajó la cabeza,
como si las palabras del juez fueran un peso que no pudiera soportar. Por lo tanto, continuó el juez, determino que la mayor parte de la indemnización recibida por el acusado sea transferida a la demandante, Isabel González, como compensación por los meses en que sostuvo el hogar sola y por los daños causados por sus acciones. Además, cualquier gasto relacionado con la relación extramatrimonial del acusado deberá ser reembolsado, descontándose de su parte restante. Las palabras fueron un alivio abrumador para Isabel. Sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de dolor. Eran de una victoria conseguida con esfuerzo, valentía y mucha lucha. Caso cerrado, dijo el juez, levantándose y saliendo de la sala. Isabel se quedó allí unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Miguel colocó una mano sobre su hombro. Lo lograste, Isabel. Se hizo justicia. Ella miró a Antonio, que seguía sentado, derrotado. Él levantó la mirada, pero Isabel no dijo nada. Ya no había nada más que decir. La justicia había hablado por ella. Esa tarde, Isabel recogió a Camila en la casa de doña Carmen y le dio la noticia de que las cosas iban a cambiar. Mamá y tú vamos a tener un nuevo comienzo, mi amor, le dijo, arrodillándose frente a la niña y tomando sus pequeñas manos. Camila no entendía completamente, pero la sonrisa de su madre parecía más sincera que en mucho tiempo, y eso la tranquilizó. En los días siguientes, Isabel comenzó a poner en práctica sus planes. Lo primero que hizo fue buscar una nueva casa. La residencia donde vivían se había vuelto un lugar insoportable, lleno de recuerdos de lo que Antonio había hecho. Isabel quería un espacio que fuera solo de ellas, donde pudieran empezar de cero, lejos de las miradas curiosas de los vecinos y de las paredes que habían sido testigos de tantos momentos de dolor. Con la ayuda de un agente inmobiliario, encontró una casa sencilla pero acogedora en un barrio más tranquilo. Tenía 2 habitaciones espaciosas, una cocina soleada y un pequeño balcón donde Isabel ya podía imaginar a Camila jugando con sus muñecas. Cuando le entregaron las llaves, Isabel sintió una emoción profunda. Aunque era alquilada, aquella casa significaba mucho más que un techo, era el símbolo de su independencia, el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Mientras organizaba la mudanza, Isabel también comenzó a pensar en cómo asegurar una fuente de ingresos estable. El dinero que había conseguido le daba un alivio financiero inicial, pero sabía que debía usarlo con sabiduría. No quería depender de nadie nunca más. Durante semanas, analizó sus opciones, conversó con Miguel e incluso pidió consejos a doña Carmen, quien siempre tenía palabras alentadoras. Fue durante un paseo por el centro de la ciudad cuando Isabel tuvo una idea. Pasó frente a una pequeña tienda de abarrotes que había cerrado recientemente y recordó cómo Salamanca tenía un público fiel para los negocios locales. Una tienda bien gestionada podría ser la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Además, era algo que podría manejar mientras seguía estando presente para Camila. Con la ayuda de Miguel, Isabel contactó al dueño del local donde había funcionado la antigua tienda y consiguió un contrato de alquiler favorable. Usó parte del dinero de la indemnización para reformar el espacio, haciéndolo acogedor y funcional. Pintó las paredes de un tono cálido, instaló estanterías nuevas y eligió con cuidado cada detalle del ambiente, queriendo que los clientes se sintieran bienvenidos. Decidió llamar al lugar Tienda Luz de Salamanca, en homenaje a la ciudad y a la sensación de renacimiento que estaba experimentando. Poco a poco, el negocio empezó a tomar forma. Isabel se levantaba temprano todas las mañanas para buscar productos frescos en los mercados locales y establecer asociaciones con pequeños productores. Su dedicación comenzó a dar frutos rápidamente, y los primeros clientes, encantados con su amabilidad y esmero, pronto atrajeron a otros. Mientras tanto, Antonio enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Después de perder la mayor parte de la indemnización en el tribunal, su situación financiera se complicó. Luisa, la amante, desapareció tan pronto como supo que ya no tenía dinero para mantenerla. Nunca estuvo interesada en Antonio como persona, lo que la atraía era el lujo que él podía ofrecerle. Sin recursos y sin la esposa que siempre estuvo a su lado, Antonio se encontró solo.
El apartamento donde vivía con Isabel ahora parecía vacío y desolado. Pasó días reflexionando sobre cómo había destruido todo lo valioso en su vida, pero la culpa no era suficiente para reparar los daños. Los vecinos, que antes lo admiraban por ser trabajador y dedicado, ahora lo miraban con desprecio, sabiendo lo que había hecho. Mientras tanto, la vida de Isabel florecía. La nueva casa estaba llena de risas, especialmente de Camila, que parecía más feliz cada día. Isabel se esforzaba por pasar el mayor tiempo posible con su hija, equilibrando su trabajo en la tienda con los momentos de diversión en casa. Las noches las dedicaba a leer cuentos para Camila o ver sus dibujos animados favoritos, y se sentía agradecida de estar realmente presente en la vida de su hija. Algo que antes parecía imposible con la agotadora rutina de la fábrica. La tienda también prosperaba. Isabel se hizo conocida en la comunidad como una mujer fuerte y decidida, y su negocio ganó popularidad no solo por la calidad de los productos, sino también por la calidez con la que atendía a cada cliente. «Eres un ejemplo, Isabel», dijo doña Carmen durante una visita a la tienda. «Demostraste que, incluso en las peores situaciones, se puede encontrar una salida». Isabel agradeció el comentario, pero sabía que su fortaleza no solo provenía de su determinación, sino también del apoyo de las personas a su alrededor. Miguel, doña Carmen e incluso los vecinos que al principio solo sentían curiosidad por su historia, todos contribuyeron a que ella se sintiera menos sola en su camino. Isabel transformó el dolor de la traición en fuerza para reconstruir su vida. Demostró que nadie puede subestimar el coraje de una mujer decidida. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Y déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más historias inspiradoras.